Abra su Biblia conmigo, hermanos, en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? O el último. El primero, ¿verdad? El primero. Génesis capítulo 32. Versículos 30 y 31. Antes de entrar a la palabra, hermanos, les sigo animando a este tiempo de ayuno, a este tiempo de oración. Ya llevamos 8 días, he recibido llamadas de algunos de ustedes dándome testimonios de cosas que el Señor está haciendo, de cómo el Señor está obrando en sus vidas. Métase con Dios, hermanos. Si solamente puede un día hacer este ayuno, hágalo, métase con el Señor. El Señor tiene algo grande, algo maravilloso preparado para su vida. Le animo y le insto a que siga adelante. Génesis capítulo 32, versículo 30. ¿Lo tenemos? Si lo tiene, dígame. Si no lo tiene, acá está enfrente. Mire, tanto lo quieren en esta iglesia que ahí está. Déjeme lo leo de acá. Génesis 32, 30. ¿Lo tiene? Dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Versículo 31. Dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. 31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Ahora abrimos nuestro corazón a tu palabra, abrimos nuestros oídos a tu palabra, abrimos nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, obra en nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos en estos momentos. Amén. Amén. Una de las cosas, hermanos, que siempre debemos tener en cuenta es la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Dile a tu vecino: Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo en usted. Dios quiere hacer algo en ti. Y eso es en lo que debemos fijar nuestra atención. Que algo Dios quiere hacer en nosotros. No que el hombre lo quiera hacer, no que la mujer lo quiera hacer. Dios tiene un plan para usted. Todo el propósito de congregarnos, todo el propósito de tener un tiempo de adoración al Señor es precisamente para eso. Para que el Señor nos vaya limpiando, para que el Señor nos vaya purificando y para que el Señor vaya obrando en nuestras vidas. Esto nos debe llevar a pensar, hermanos, que la obra de Dios es más grande que lo que pueda hacer este templo. La obra de Dios es más grande que lo que pueda ser el problema que usted está enfrentando. La obra de Dios va más allá que lo que usted pueda estar atravesando. Es más, le quiero decir, la obra de Dios es más grande que todas las bendiciones que el Señor le ha dado. No debemos confundirnos. Cuando el Señor nos bendice es para animarnos, es para ayudarnos. Pero la obra de Dios no tiene que ver con algo material, no tiene que ver con algo físico. Dios quiere hacer una obra interna en nuestra vida. Y esa obra interna, se lo he dicho algunas veces, es que el Señor quiere transformarnos. Y es que el Señor quiere que experimentemos esa transformación en nuestra vida. El Señor quiere que experimentemos cómo Él viene a transformar cada parte de nuestro ser. Porque en vano sería congregarnos, en vano sería alabar a Dios, en vano sería adorar a Dios, si no experimentamos esa transformación. ¿Qué le quiero decir? Pueden pasar años y años, pero si seguimos siendo las mismas personas, entonces ¿dónde está la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida? Dice amén. Podemos saber muchos versículos de la Biblia, podemos saber muchas canciones cristianas, pero si no hay una transformación en nuestro corazón, entonces ¿de qué sirve todo eso? Hoy yo quiero hablarle a usted, hermanos, de la historia de un hombre llamado Jacob, que Dios lo había escogido, que Dios tenía un plan para él. Dios tenía un propósito grande para la vida de Jacob. Dios le había dicho a Jacob que haría cosas grandes y cosas poderosas en él. Sin embargo, cuando Dios le comunica a Jacob lo que iba a hacer en él,
Jacob vivía de una manera que no agradaba a Dios. Jacob vivía de una manera que no honraba a Dios. Sin embargo, aún con todos esos antecedentes, Dios se fijó en él. Dios escogió a Jacob y Dios le dijo: no te dejaré y no te soltaré hasta que haga de ti lo que te he dicho. Fíjese lo que Dios le dice a Jacob: no te dejaré y no te soltaré hasta que haga de ti lo que te he dicho. Y es que le quiero decir una cosa: Dios nunca pierde. Dile a tu vecino: Dios nunca pierde. Él no es un perdedor, Él es un Dios victorioso, Él es un Dios poderoso. Y Dios viene a decirle a Jacob: Jacob, yo te escogí, tengo planes para ti, tengo cosas grandes para ti, simplemente no me gustas. No me gustas cómo vives, no me gusta cómo actúas, no me gusta ni siquiera cómo te llamas. Pero no te preocupes, Jacob, yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar hasta que haga en tu vida lo que yo he prometido que voy a hacer. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Cada uno de los que estamos aquí, el Señor ha puesto en nuestras vidas un llamado suyo. Usted está acá porque Dios le llamó. Usted está acá porque Dios le escogió. El Señor le salvó. El Señor perdonó sus pecados. Sin embargo, la obra que Dios quiere hacer va más allá que la experiencia de salvación que usted tuvo. Porque la vida cristiana no termina cuando recibimos a Cristo. Amén. La vida cristiana no termina cuando experimentamos la salvación. La vida cristiana no termina cuando reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor. Muchas personas vivimos un cristianismo así, donde pensamos que ya somos salvos, ya nos arrepentimos, ya no hacemos lo malo, todo está bien. Pero yo te quiero decir en esta tarde: gloria a Dios porque eres salvo, gloria a Dios porque ya no estás pecando, gloria a Dios porque ya no haces lo malo. Pero te vengo a decir: anímate, porque Dios tiene cosas más grandes y más poderosas preparadas para ti. Y esto nos debe hacer comprender que la vida cristiana inicia cuando nos rendimos a Cristo. La vida cristiana inicia cuando experimentamos la salvación que el Señor nos da. ¿Cuántos se acuerdan cuando entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántos se acuerdan cuando rindieron su vida al Señor? Cuando renovaron sus votos. Algunos lloramos, otros temblamos, otros caímos tocados por la mano del Señor. Fue un momento glorioso, fue un momento maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén? Nunca se nos va a olvidar, amén. Pues ese momento glorioso y ese momento maravilloso solamente fue el principio de algo más grande que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Tu vida cristiana no termina ahí, sino que tu vida cristiana inicia. Y una de las cosas que debemos estar conscientes es que el Señor tiene planes grandes para nuestra vida, pero también el Señor quiere iniciar un proceso para moldearnos a su manera. Dios le dice a Jacob: tengo planes para ti, tengo cosas grandes para ti, pero no me gustas, te voy a moldear. Porque déjame decirte, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dios quiere moldearnos como Él quiere. Jacob fue un hombre que experimentó grandes bendiciones de Dios. Jacob fue un hombre que fue multiplicado por parte de Dios. Jacob fue un hombre que tenía abundancia de bienes de parte de Dios. Cualquiera hubiera dicho que Jacob era un cristiano modelo. Cualquiera hubiera dicho que Jacob era un hombre bendecido. Sin embargo, a pesar de todas esas bendiciones, Dios tenía cosas más grandes preparadas para la vida de Jacob. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no podemos fijar nuestra atención solamente en lo material, porque si Dios nos bendice materialmente, ¿cuántos pueden decir amén? Si Dios nos da riqueza, si Dios nos multiplica, pero la obra de Dios va más allá de lo que Dios quiere hacer, de nuestras riquezas. Si usted y yo pensamos que lo único bendito de parte de Dios en nuestra vida es que nos va a ayudar a pagar nuestras deudas, estamos fallando en algo.
Si usted y yo creemos que lo único glorioso y poderoso que Dios puede hacer con nosotros es aprobarnos el crédito para una casa nueva, estamos quedándonos cortos con todo el poder de Dios. Si usted y yo lo único que pensamos que Dios puede hacer en nuestras vidas es darnos ese buen trabajo con ese buen sueldo por el cual hemos estado orando, nos estamos quedando muy pequeños con todo lo que el Señor puede hacer. Jacob era un hombre bendecido. Jacob era un hombre al cual Dios le había dado muchas cosas, pero a pesar de todo, Dios le siga diciendo a Jacob, no me gustas. Hay cosas en ti que no me gustan. Hay cosas en ti que no me agradan. No te voy a desechar, no te voy a apartar, no te voy a quitar, sino que voy a iniciar un proceso contigo, Jacob, para hacerte a mi manera, para hacerte como yo quiero, para quitarte aquello que te estorba, para quitarte aquello que no me agrada y para moldearte a mi plan y moldearte a mi diseño. Quiero decirte una cosa esta tarde, iglesia, el molde es de Dios. Y Dios te quiere moldear. Dile a tu vecino, están hablando de ti. Dios te quiere moldear. Jacob estaba muy lejos del diseño de Dios. Jacob estaba muy lejos de lo que Dios quería hacer. Pero le digo una cosa, Jacob estaba en las manos de Dios. Y a veces usted y yo decimos, Señor, nos ponemos en tus manos. ¿Cuántos han dicho eso? Me pongo en tus manos. Y pensamos que la mano de Dios solamente nos cuida. Amén. Pensamos que la mano de Dios solamente nos protege, pero la mano de Dios también viene a moldearnos. Amén. A veces la mano de Dios también nos aprieta un poco. Amén. A veces la mano de Dios actúa de una manera poderosa en nuestra vida. Así que Jacob estaba en las manos de Dios. Jacob no le gustaba a Dios, pero Dios le dice a Jacob, yo te tengo en mis manos. Y eso quiere decir que yo te controlo. Y eso quiere decir que yo te puedo moldear. ¿Cuántos de aquí están en las manos de Dios? ¿Cuántos de aquí en serio están en las manos de Dios? Entonces prepárese porque Dios le quiere moldear. Dios inicia en Jacob un nuevo proceso. Dios inicia en Jacob algo nuevo porque Dios había determinado que había llegado un tiempo para que Jacob caminara diferente. Había llegado un tiempo para que este hombre caminara de una manera distinta. No solamente Dios quería bendecir a Jacob, sino que lo más grande que Dios quería hacer era que Jacob caminara diferente. Yo quiero hablarte en esta tarde sobre tiempo para caminar diferente. Dile a tu vecino, hay que caminar diferente. Hay que caminar diferente. Díselo aunque se enoje, hay que caminar diferente. Ahora, ¿qué iba a hacer Dios en la vida de Jacob para que Jacob caminara diferente? El versículo 22 del capítulo 32 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Lo primero, hermanos, que el Señor quiere hacer en nuestras vidas para empezar a caminar espiritualmente de una manera distinta es que debemos levantarnos de la condición de vida pasada. Debemos levantarnos de la condición de vida pasada. Todos conocemos, o algunos conocemos, la historia de Jacob. La Biblia dice que la vida de Jacob era una vida de engaños, era una vida de mentiras, era una vida de fraude. Sí, Dios lo había escogido, pero era un mentiroso. ¿Dice amén? O diga ouch, pero diga algo, ¿verdad? Sí, Dios lo había escogido, pero era un engañador, era un pillo. Se las ingeniaba de todas para salirse con la suya. Sin embargo, Dios lo estaba viendo. Solamente que Dios lo estaba dejando. Dios estaba siendo hasta cierto punto complacido con él. No que Dios complazca el pecado, no que Dios complazca lo malo. Pero el apóstol Pablo decía, dura cosa es darle puntapiés al aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos llama a cuentas, más vale que nos vayamos sobando. Amén. Porque cuando Dios se determina a hacer algo contigo, cuando Dios se determina a hacer algo conmigo, el Señor va a hacer todo lo posible para moldearnos a su imagen. Así que la vida pasada de Jacob era una vida de engaños. Primeramente, engañó a Esaú, a su hermano. La Biblia dice que le robó la primogenitura.